Hola, soy Evelyn, y recientemente celebré mi cumpleaños número 32. Trabajo para una firma de inversión internacional que se especializa en mercados extranjeros. Mi esposo, Brian, está empleado en el sector de servicios, pero su seguridad laboral es incierta, ya que su contrato se renueva cada año. Esta incertidumbre anual proyecta una sombra de ansiedad sobre nosotros a medida que se acerca la fecha de renovación. Brian proviene de una familia que tiene en alta estima los empleos gubernamentales. Sus padres fueron ambos empleados públicos, y su hermana actualmente ocupa un puesto similar. Tienen un cierto desdén por mi trabajo en el sector privado. Desde que me casé con Brian, hemos vivido con su familia, quienes han criticado abiertamente mi trabajo en una empresa con fines de lucro. Existe una creencia común entre ellos de que quienes trabajan en empresas privadas, de alguna manera, han fracasado al no conseguir puestos en el gobierno, y que trabajar para una empresa extranjera es simplemente un último recurso cuando las oportunidades locales se agotan. A pesar de la inestabilidad de su trabajo, Brian se aferra a él, influenciado por los valores de su familia, ya que le proporciona una sensación de estatus social y un ingreso estable. Un día, durante un periodo particularmente estresante en lo que respecta a su seguridad laboral, sugerí que un puesto permanente en una empresa más estable podría ser más seguro que su posición temporal en el gobierno, especialmente con el año fiscal llegando a su fin. Rápidamente me respondió, insistiendo en que si no podía ser funcionario público, preferiría no trabajar en absoluto. Parece que ni siquiera les ha contado a sus padres que su trabajo no es permanente, insistiendo en que mantenga esta información en secreto. Además, Brian, reflejando su educación británica, a menudo habla sobre sentimientos que en realidad no tiene, una pretensión que me resulta difícil de comprender. Esta dinámica nos obliga a navegar por una complicada red de expectativas familiares, inseguridad laboral y valores que contrastan drásticamente con nuestras vidas. Brian mantiene una fachada de éxito y estabilidad, cuidando celosamente los detalles de sus finanzas y rara vez compartiendo su salario conmigo. Solo se transfieren pequeñas cantidades a nuestra cuenta conjunta. Curiosa sobre sus ingresos, una vez pregunté en una reunión familiar. Brian es ahora gerente de sección. Su salario debe haber aumentado. ¿Cuánto gana en estos días? Él respondió de manera brusca con solo 6 palabras: se puede ganar mucho en estos días, aunque sé que tengo un buen ingreso como trader de bonos, principalmente a través de comisiones y ganancias consistentes. Me quedo con la incertidumbre de cómo se comparan mis ganancias con las de un jefe de sección gubernamental. Mi puesto tiende a ser bastante lucrativo, a menudo superando el de muchos otros empleados corporativos. Cuando Brian mencionó mi salario, noté que el interés de mi suegra aumentó, aunque confesó que no podía compararlo con lo que la gente ganaba en su época. Parece que Brian lo está haciendo bien, comentó con un toque de orgullo. Su hermana, que trabaja en una oficina de la ciudad, nos escuchó y se unió a la conversación, sugiriendo que si Brian estuviera en su posición, quizás ya habría llegado a ser jefe de división. Los trabajos gubernamentales pagan bien, ¿no es así?, añadió. Al observar el intercambio, pude ver cómo crecía la incomodidad de Brian. Claramente lamentaba haber mencionado mi ingreso en absoluto. Rápidamente desvió la conversación. No hablemos más sobre salarios. Por cierto, ¿alguien se reunió con el representante de la empresa de vivienda que visitó recientemente? ¿Estamos considerando renovaciones para esta casa? De hecho, un representante de una empresa de vivienda había visitado, y al notar la urgencia de Brian por cambiar de tema, me uní a la conversación, discutiendo posibles mejoras. En cuanto a la remodelación de la cocina que estábamos considerando, empecé, solo para ser interrumpida abruptamente por la aguda voz de mi suegra. No te metas en asuntos familiares. Eres solo una nuera. Mantente al margen y haz lo que se te dice. Su mirada se sentía intensa, casi intimidante, revelando su insatisfacción continua con mi presencia en estas discusiones. Está claro que el resentimiento de mi suegra proviene de mi falta de un trabajo gubernamental, que ella considera un símbolo de prestigio. Además, parece creer que yo manejo todas las finanzas de Brian y dicto sus gastos, dándole una mesada. En realidad, el salario de Brian cubre principalmente sus gastos personales, mientras que mis ganancias de la firma de inversión extranjera apoyan la mayor parte de nuestros costos del hogar. Mi cuñada, que también vive con nosotros, no contribuye en nada económicamente y a menudo insinúa que estamos lo suficientemente seguros financieramente como para no necesitar su ayuda. Está sacando dinero de una pareja de ancianos que viven de sus pensiones, y dado que Brian gana mucho, no estás pasando apuros, ¿verdad?, comenta, mostrando poco interés en ayudar con los gastos. Aunque vivir en la casa de la familia de mi esposo alivia nuestra carga de renta y nos permite depender de mis ingresos, crea una tensión difícil de ignorar. Después de la cena,
cuando las discusiones se centraron en la posibilidad de trabajar con una empresa de vivienda. Me sentí excluida y decidí mantenerme ocupada limpiando la cocina. Ni mi suegra ni mi cuñada ofrecieron ayudar con las tareas. Una vez que terminé, regresé rápidamente a mi rutina habitual de cocinar, limpiar y hacer la colada, tareas que manejo a diario sin pausa. Una ventaja de mi trabajo en la firma extranjera es la ausencia de horas extraobligatorias. Siempre que complete mi trabajo durante las horas regulares, soy libre de salir a tiempo, lo cual es un alivio. Este arreglo me ayuda a mantener un límite claro entre mi vida profesional y personal, evitando que el estrés relacionado con el trabajo se derrame en nuestra vida en casa. En sus días libres, Brian a menudo se sumerge en su trabajo en la computadora en casa. A veces me pregunto si es prudente que lleve su trabajo a casa de esa manera. Cuando expresé mi preocupación, respondió, no puedo trabajar horas extras. ¿Y si no termino a tiempo? Su respuesta se desvaneció, dejando dudas persistentes sobre cómo equilibrar nuestras vidas laborales con las tensiones personales en nuestro hogar ya tenso. Recientemente, la atmósfera en casa se ha vuelto cada vez más tensa. Brian se ha vuelto irritable y rápido para enojarse, especialmente cada vez que intento involucrarlo en una conversación. No hace mucho, mencioné un tema sobre nuestra situación de vivienda, y él estalló, no es asunto tuyo. ¿No te lo dijo mamá ya? Solo sigue las reglas. Eso es todo lo que necesitas hacer. A pesar de mis esfuerzos por manejar tanto las tareas del hogar como nuestras finanzas, su tendencia a excluirme de ciertas discusiones me hace sentir marginada y poco valorada. Un día, un representante de una empresa constructora de viviendas vino a nuestra casa, mientras todos los demás se reunían alrededor de la computadora para discutir planos de piso y revisar diseños de vivienda. Sentí una punzada de curiosidad y me acerqué a ellos con una taza de té en la mano. Rápidamente me encontré con un rechazo cortante. No necesitas ver esto. Lárgate. Me sorprendió enterarme de que, en lugar de simplemente renovar, estaban planeando construir una casa completamente nueva. Mi suegro había mencionado que quería más espacio, ya que nuestra casa actual se siente estrecha, y parece que ahora están avanzando con esos planes. Habiendo ambos jubilados de trabajos gubernamentales, mis suegros han acumulado una suma considerable de sus pensiones. Desde que me mudé, han estado dependiendo de esta pensión sin contribuir a los gastos diarios. Así que es probable que tengan una cantidad significativa ahorrada para esta nueva construcción. Decidí distanciarme de las discusiones sobre la vivienda en curso, pero no puedo quitarme de la cabeza mis preocupaciones sobre los arreglos futuros, particularmente en lo que respecta a mi cuñada, que tiene 29 años y puede que pronto decida casarse. Me pregunto si ella planea vivir también en esta nueva casa, lo que podría complicar aún más nuestra ya delicada dinámica familiar. Aunque no ha habido una conversación directa al respecto, asumo que mi cuñada residirá allí. Mis sentimientos hacia ella son muy similares a los que tengo por mi suegra. Ninguna es particularmente útil con las tareas del hogar, y ambas suelen quejarse. Me encuentro esperando en silencio que se case pronto y quizás se mude. Durante una conversación con el constructor de casas, mi suegro expresó su deseo de que la nueva casa albergue a varias familias. ¿Podemos agregar otra habitación? Quiero una casa donde mi hija y su futuro esposo, mi hijo y nosotros podamos vivir juntos, dijo. Esta revelación me sorprendió, especialmente porque insinuaba un futuro en el que el potencial esposo de mi cuñada también podría unirse a nosotros bajo el mismo techo. Sorprendentemente, no se mencionó que sería nuestro hogar familiar, solo el de Brian. Sentí como si me estuvieran excluyendo de estos planes. La casa propuesta va a ser bastante grande, sin embargo, acomodar a 4 hogares en el sitio actual seguramente será un ajuste apretado. Mientras que mis suegros y mi cuñada parecen estar liderando el proyecto de construcción, me encuentro sin voz en el asunto. Solo puedo anticipar que mantener una casa tan grande será un desafío significativo. Más tarde, cuando el constructor de casas y mi familia salieron a revisar el modelo de habitación y el sitio de construcción, mi suegra me dijo fríamente, mantente al margen, no es asunto tuyo. Sus palabras fueron hirientes, y parecía casi decepcionada cuando no respondí. A medida que los planes para la nueva casa avanzaban, me sentí cada vez más en la oscuridad mientras el resto de la familia se preparaba para la mudanza. Al ver a Brian inactivo y desconectado, finalmente le pregunté, ¿no vas a ayudar con la mudanza? Su respuesta fue abrupta y llena de molestia. ¿Por qué debería? ¿No eres tú la que lo está manejando? Esta situación me dejó aún más confundida. ¿Por qué estaba Brian enojado cuando todo lo que quería era entender nuestros planes? Especialmente dado lo fuera de lugar que me sentía acerca de cuándo y dónde nos estábamos mudando.
A medida que pasaban los días, decidí encargarme de la preparación para la mudanza en las maneras que pudiera. Confundida y frustrada por la falta de comunicación y las expectativas no dichas que se me imponían, comencé a empacar metódicamente nuestras pertenencias, manteniendo las mías separadas de las de Brian. Mi paciencia con la hostilidad de mi suegra se estaba agotando, y albergaba crecientes sospechas sobre las discusiones secretas que Brian estaba teniendo respecto a la nueva casa. Sintiendo que era necesario aclarar las cosas, le pregunté, ¿cuándo nos mudamos? Su respuesta fue despectiva y breve, solo prepárate, no necesitas saberlo. Eso fue todo. A partir de fragmentos de conversaciones que escuché durante las comidas, parecía que la mudanza era inminente, pero nadie sintió la necesidad de informarme directamente. Era como si me consideraran una compañera de casa temporal en lugar de un miembro de la familia. La realidad de nuestra situación me golpeó fuerte cuando los mudadores aparecieron de repente mientras limpiaba después del desayuno. Déjalos, compraremos nuevos, dijo mi suegra con desdén. Luego añadió, por cierto, ¿planeas mudarte a la nueva casa con nosotros? Su tono era inquisitivo, casi burlón, y en ese momento entendí que me habían excluido deliberadamente de las discusiones sobre la nueva casa y habían mantenido en secreto el día de la mudanza como parte de un plan calculado para echarme de la casa familiar. De pie en silencio detrás de mi suegra, Brian se rió, pero no dijo nada, lo que indicaba su probable acuerdo con su plan. Sospechaba que algo así podría suceder, por eso había empaquetado mis cosas por separado. Ahora, confrontada directamente con su animosidad, mi suegra declaró fríamente, a partir de ahora, solo la familia vivirá aquí, haz lo que quieras. Mi cuñada, luciendo genuinamente preocupada, probablemente pensó que yo rogaría por quedarme, haciendo mi caso entre lágrimas. No satisfecha con mi calma, mi suegra gritó, cualquiera que dependa de los ingresos de otra persona debería irse ahora. Brian construirá la nueva casa y pagará el préstamo con su salario. No necesitamos a un aprovechador. Sus palabras goteaban de ira, pero irónicamente, yo era la que había estado planeando irme todo el tiempo. Cuando me di cuenta de que el plan financiero para la nueva casa dependía de que Brian pagara la hipoteca con su salario, casi me reí en voz alta. Su sorpresa fue palpable. Estaba claro que no había estado al tanto de estas discusiones y se quedó sin palabras ante la furia de su madre. Sus padres parecían convencidos de que podían proteger sus fondos de jubilación colocando la carga de las obligaciones financieras de la nueva casa directamente sobre los hombros de Brian. Esta revelación solidificó mi decisión, y compartí mis planes con una sonrisa tranquila. Entendido, he decidido proceder con el divorcio de Brian. Mi anuncio no le cayó bien a mi suegra, que estalló en gritos. Sin embargo, mi suegro y mi cuñada intervinieron, llevándola lejos y dejando a Brian y a mí solos en la vieja casa. La dirección de la nueva casa me fue dada a regañadientes por Brian. Insistí en mantener la nueva dirección para enviar los documentos de divorcio que había preparado para mi partida. Una amiga me ayudó a mover mis pocas pertenencias antes de irme, para poner una barrera final entre nuestras vidas entrelazadas. Transferí todas las cuentas de servicios públicos de la casa de mis suegros al nombre de Brian. Regresar a la casa de mis padres me proporcionó un respiro temporal para reagruparme. Una vez instalada, decidí visitar la impresionante nueva casa de 4 familias a donde Brian y su familia se habían mudado. Al llegar, mi suegra me confrontó de inmediato, su tono agudo y poco acogedor. Ignorando su estallido, me acerqué a Brian, con los documentos de divorcio en mano, y le pedí su firma. Mientras estábamos allí al borde de finalizar nuestro capítulo juntos, mi suegra se volvió hacia él, probablemente con la intención de intervenir o expresar su desaprobación una vez más. En la gran nueva casa en la que se habían mudado mis suegros, mi suegra, incapaz de contener su desdén, se burló de mí con un comentario sarcástico. Esposa inútil, es porque no es trabajadora del gobierno, apúrate y dilo. Enfrentándola directamente, no pude resistirme a responder con ironía, ¡qué espléndida casa! ¿Estás segura de que pueden manejarla con el salario de Brian? Su rostro se sonrojó de rabia y respondió, eres la forastera ahora, así que no te preocupes por nosotros. Toma los documentos de divorcio y vete. Me detuve por un momento, observando la expresión pálida y sorprendida de mi esposo, un testimonio silencioso de la gravedad de nuestra situación. Con los documentos de divorcio aún en mano, salí rápidamente de su casa, la mirada furiosa de mi suegra ardiendo en mi espalda. Me dirigí directamente al ayuntamiento para presentar los documentos de divorcio, decidida a cerrar ese capítulo y comenzar de nuevo. Sintiéndome agotada por el tumulto de la vida matrimonial, elegí vivir sola, instalándome en un pequeño apartamento cerca de mi trabajo.
Este nuevo espacio era justo lo que necesitaba, libre de constantes disputas y de las agotadoras expectativas de manejar un hogar por mi cuenta. La vida se volvió significativamente más pacífica sin compañeros de cuarto que alardearan de su empleo gubernamental o que eludieran sus responsabilidades. Justo cuando comenzaba a disfrutar de mi nueva tranquilidad y a dejar atrás los pensamientos sobre mi esposo, una llamada inesperada interrumpió mi calma. Un número desconocido apareció en mi teléfono. Era Brian, usando el teléfono de un amigo. Su voz se quebró mientras suplicaba: no puedo pagar el préstamo. Evelyn, ¿volverás conmigo? No puedo afrontar la hipoteca, las facturas de electricidad, agua o incluso mi factura del teléfono. Asumiendo que podría contar con el apoyo de su familia, le respondí: tu hermana tiene un trabajo estable y tus padres están jubilados con pensiones. Deben tener algunos ahorros, ¿verdad? Desestimé su súplica, pensando que se volvería hacia ellos. Sin embargo, mi exesposo luego confesó a regañadientes más sobre su difícil situación. Mientras escuchaba a Brian por teléfono, se hizo dolorosamente claro que la estabilidad financiera de su familia era una ilusión. Sus ahorros de jubilación habían sido aniquilados por un fraude de inversión, y su hermana había acumulado una deuda significativa por el uso excesivo de tarjetas de crédito. Esta familia, que una vez se había jactado de ser funcionarios públicos y siempre se había presentado como financieramente prudente, ahora estaba luchando. Sus dificultades se hicieron evidentes después de mudarse a la nueva casa, que parecía estirar sus finanzas hasta el punto de quiebre. En desesperación, se pusieron en contacto conmigo, esperando apoyo o quizás una reconciliación, pero no tenía ningún deseo de volver a involucrarme con ellos. Rechacé firmemente su solicitud y terminé la conversación. A pesar de recibir llamadas repetidas, mantuve la distancia, dejando que el teléfono sonara sin respuesta hasta que finalmente dejaron de intentar contactarme. Por curiosidad, regresé a su vecindario un tiempo después y me encontré con la vista de un letrero de "Se vende" afuera de su nueva casa. Hablé con un representante de la compañía de vivienda que se encontraba allí y me enteré de que mis suegros habían vendido la casa poco después de que fue construida debido a su incapacidad para manejar la hipoteca. Descubrí que un pariente había cofirmado el préstamo y ahora enfrentaba dificultades financieras debido a esa obligación. Esta era la misma familia que una vez se había jactado de sus seguros empleos gubernamentales mientras menospreciaban a quienes trabajaban en el sector privado, incluido el mismo pariente que se había convertido en su cofirmante. El colapso financiero de la familia y la posterior venta de la casa habían creado tensiones, incluso llevando al ostracismo por parte de otros familiares. Sus pretensiones anteriores de estabilidad y desdén por cualquiera fuera del servicio civil estaban ahora revirtiéndose de manera espectacular. Mientras me acomodaba en mi sofá en casa, la ironía de la situación me golpeó. No pude evitar reírme ante la idea de mi exesposo y su familia, que alguna vez se sintieron tan orgullosos de su estatus gubernamental, ahora considerados cargas por sus familiares. Ya no tenían a nadie a quien impresionar con historias de importancia burocrática. En su lugar, se habían convertido en una historia de advertencia sobre la mala gestión financiera y el orgullo mal colocado. La absurdidad de su situación contrastaba fuertemente con la tranquila satisfacción de mi propia vida, más simple y genuina.